Bienvenida, doctora Judith Borja. Le voy a presentar, por favor. Es de Ecuador, es especialista en emergencias y desastres de la Universidad Internacional del Ecuador, es magíster en salud pública, es docente de la Universidad Católica y de la Universidad Central en el posgrado de emergencias y desastres. Tiene un diplomado en administración en desastres, es actual gerente del servicio de emergencia del Hospital Metropolitano. Es instructora de cursos certificados por la American Heart Association y el día de hoy nos acompaña en el tema del el emergenciólogo, es un líder nato. Por favor, doctora, adelante. Eh, Buenas tardes con todos. Realmente un agradecimiento muy sincero a todo el comité organizador, principalmente a la doctora Mayrita Castro y a Neida. Realmente verdaderos ejemplos de liderazgo en su área. Quiero hablarles un poco sobre justamente el tema que me han designado en relación al emergenciólogo, un líder nato. Realmente es importante durante este tiempo de pandemia las características y competencias de liderazgo que han surgido en las unidades de emergencia. Ya lo dijo el doctor Barragán, no siempre hemos sido vistos como tal porque eh, nuestra área de alguna manera es una área de transición. Estabilizamos al paciente cuando está crítico y cuando despierta, el primero que lo ve es al intensivista o al médico de la especialidad a la que llegó ya en hospitalización, y pues probablemente esto no hace que recuerde al primer médico que le salvó la vida. Y no solamente ellos, sino también las autoridades no siempre visualizan el trabajo del primer médico que está valorando a los pacientes. Sin embargo, para que nosotros lleguemos a donde estamos, ustedes han escuchado toda la historia que tuvimos, a todo el liderazgo que hubo de parte de muchos de los emergenciólogos que empezaron y después de todas las generaciones de emergenciólogos que han ido posicionando el servicio de emergencia como una especialidad. Todavía joven, todavía de 33 años. Todavía le falta ganar espacios, todavía le falta el incorporar o el ser reconocido por muchas de las áreas y sobre todo en muchos de los hospitales que todavía se resisten a considerar a la emergencia como un servicio de especialidad como tal. ¿Sí? Entonces, entrando al tema que vamos a hablar sobre justamente el liderazgo un poco, definiendo al liderazgo, diremos que lógicamente esta es la capacidad de influir en las personas, de que en realidad se sientan motivados a hacer un seguimiento y a organizarlos para que de esta manera puedan llevar a cabo acciones, pero siempre estas acciones en el marco de valores, matizando sobre todo las creencias y las tradiciones, sin saltarnos de esta situación, sin tomar en cuenta o sin abolir esta situación, y tomar en cuenta justamente normas y experiencias que tiene cada uno en su área. Esto es en general el liderazgo. Ahora veamos sobre lo que voy a hablar específicamente, que está relacionado a esas competencias de los líderes en emergencia, en la atención inicial de un paciente crítico, en la atención inicial de un paciente urgente. ¿Cuáles son estas competencias para que pueda desarrollarse? Y vamos a hablar de estas 10 competencias de manera rápida, pero vamos a enfocarnos en cada una de ellas, qué necesitamos y qué esperamos, cómo las visualizamos específicamente. Vamos a ver la orientación al paciente, el desarrollo de personas que debería tener como una competencia el emergenciólogo, la comunicación, la ética e integridad, la información, la formación continua, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y flexibilidad, la orientación a resultados, la calidad y mejora continua y la resiliencia. Si hablamos de la orientación al paciente, es uno de los puntos centrales de nuestra especialidad y de nuestra razón de ser de médico, es justamente hablar de esta relación médico-paciente que
tenía un liderazgo más paternalista y que cambió hace ya casi 40 años, pero que en nuestro medio realmente todavía no lo hemos incorporado en relación al hecho de buscar y promover la participación más activa y autónoma del paciente y la familia. Solo esta participación activa y tomando responsabilidad sobre lo que está haciendo nos dará el verdadero, la verdadera integridad de la calidad y también de la seguridad en la atención del paciente. Todo esto definitivamente estará en relación a cumplir las necesidades del paciente y también con esto lograremos que el paciente se sienta satisfecho porque se ha logrado satisfacer esta necesidad de diferente naturaleza. Y claro, tendremos también en este contexto de orientación al paciente un liderazgo autocrático en el que no podemos darnos el lujo de esperar una democracia ni un liderazgo paternalista o filiativo, sino que necesitamos ser muy directivos y muy resolutivos bajo una situación bastante vertical en las situaciones de crisis. Entonces, esta es la orientación al paciente, que además necesita una creatividad en todo lo que hace, porque definitivamente no siempre todo lo hacemos estrictamente como está escrito. Emergencia recibe a un paciente que no tiene diagnóstico, que a veces no tiene ni siquiera identificación, que no tiene un antecedente claro y en el que nos toca realmente ejercer la confianza que podemos tener en nuestra formación, en nuestras credenciales establecidas en la universidad, pero también en las que nos seguimos formando y especialmente en esa parte humana que debe estar ahí junto al médico de esta primera atención, que sería el médico de emergencia. Por supuesto, considerar que todo no está escrito. Eh, todo sigue cambiando y por lo tanto no hay verdades absolutas. Y esto el médico de emergencia debe considerar en su equipo y en su paciente para atender a su paciente. Esta es una orientación que hoy cada vez más va incorporándose como una situación primordial, el centrarse en la persona, en el paciente, para poder resolver su situación, considerando que es un ser integral biopsicosocial. ¿Sí? La segunda competencia importante es que sabemos no trabajamos solos. Los médicos de emergencia no podemos resolver la situación exclusivamente nosotros y es por eso que necesitamos de las otras especialidades con un liderazgo mucho más participativo en donde los médicos de las diferentes especialidades serán quienes hagan el seguimiento del paciente que hemos estabilizado o del paciente que hemos tratado y que debemos referir hacia un nivel inferior o a un nivel de seguimiento. ¿Sí? Y esto, lógicamente, hará que el médico de emergencia valore alternativas, las cuales definitivamente estarán ligadas a la madurez profesional y psicológica del personal que trabaja con el emergenciólogo. También dependerá mucho qué tan participativo le puedo hacer a alguien, dependiendo de las funciones y tareas a las que se encuentra sometido, de la complejidad del problema, también de la dificultad de los objetivos que vaya a alcanzar y dependiente estrictamente de en qué institución se encuentra trabajando, cuál es la cultura de esta institución, cuáles son las normas y políticas institucionales en las cuales en ese contexto yo le puedo dar mayor libertad, mayor participación a las personas que trabajan, al equipo que trabaja con nosotros. Y dependerá también de las características personales y profesionales del equipo con el que se encuentre trabajando. Todos trabajamos lógicamente con un equipo multidisciplinario y todos son muy importantes en la atención y esto es fundamental como un líder hacerle sentir a esa persona
justamente lo importante que es y la meta común que lleva para que pueda realmente intervenir y saber que desde su papel, inclusive de estar en la entrada del hospital, en la puerta de recepción, no como el que hace triaje, sino como el que recibe a un paciente y cuida de la seguridad del mismo paciente y también del personal interno, sepa la importancia de cumplir con sus competencias. Entonces, el desarrollar esto en las personas es fundamental para el médico de emergencia. El desarrollo de personas también se liga a un liderazgo más transformacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el médico de emergencia debe hacer un coaching, una investigación un poco más profunda, conocer a sus colaboradores, conocer a las personas que se encuentran con él, para que a través de esto pueda promulgar su crecimiento. Nosotros vemos hoy que con la pandemia y demás nos ha tocado conocer nuestras limitaciones, a esforzarnos en superar esas limitaciones y hacernos cargo de áreas inclusive en las que para nosotros eran transitorias y que terminaron siendo de una acción constante durante tiempos prolongados a los que no estábamos acostumbrados. Entonces, este liderazgo transformacional permitirá que las personas que trabajan con nosotros tengan una actitud de servicio y se desarrollen y que puedan realmente ser motivadas a través del ejemplo de líder, de cómo lo está liderando. Y esto, lógicamente, solo se consigue con una actitud digna de ser imitada. Y creo que el doctor Barragán nos dio ejemplos de muchos de los emergenciólogos que han tenido una actitud justamente digna de ser imitada en cada una de sus áreas y de su desarrollo como tal. El incentivar ideas innovadoras, el considerar que siempre toda persona tiene algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender y no cerrarnos al hecho de que porque somos médicos no podemos aprender del auxiliar o no podemos aprender de la enfermera. Por supuesto, todos somos perfectibles y todos podemos tener ideas innovadoras que deberían ser captadas justamente por este líder en el momento crítico, en el momento urgente y en el momento emergente. Y siempre tener una autocrítica, una autovaloración, pero también promover una valoración del personal en donde se encuentra a través de un debriefing o una retroalimentación, pero que sea muy sincera y sea muy asertiva. No se trata de hacerle quedar mal a nadie, ni de buscar los defectos de alguien, sino al revés, de incentivarle a ser autocrítico y a crecer cada vez. Esto es justamente el liderazgo transformacional que podemos tener. La tercera competencia fundamental para el emergenciólogo es la comunicación. Crear una visión compartida definitivamente es fundamental, porque de lo contrario no podemos tener una conexión ni con nuestros colaboradores y tampoco con nuestros superiores y menos con nuestros pacientes. Por lo tanto, es importante que a través de esta comunicación, de fomentar la escucha activa, demos una visión inspiradora del porvenir, siempre de manera optimista, pero con un propósito muy claro, muy aterrizado, y que esto permita tener resoluciones exitosas de los problemas. Todos necesitamos como líderes de nuestra área el capacitar a las personas que trabajan con nosotros para que en su contexto, en sus competencias, puedan tener la capacidad de resolver exitosamente los problemas. Y a través de esto, lógicamente, elevaremos la autoestima, el autocontrol y tendremos mayor empatía del grupo que trabaja con nosotros y también del paciente en cuanto a entenderlos. Pero primero empecemos comprendiendo para luego ser comprendidos. Y definitivamente la empatía nos lleva a ver la enfermedad a través de los ojos del paciente, y esto es algo que debe llegarnos para poder entender
cómo comunicarnos justamente con ese paciente, con esa familia molesta, con nuestros propios compañeros molestos, con jornadas laborales extenuantes, con descansos limitados. Entonces, el ponernos en esa empatía puede ayudarnos mucho a liderar estas áreas. Esto creará lógicamente un ambiente de confianza y permitirá un diálogo productivo, no solo con el personal que trabaja con nosotros, sino también con el paciente y con la familia, de tal forma que podremos y podemos ser entendidos y conseguir una participación, como ya dijimos, mucho más autónoma del paciente y de la familia, tomando responsabilidad. La otra característica fundamental de este liderazgo dentro de las áreas de emergencia es el mantener la integridad y la ética a través de una autenticidad verdadera. Realmente demostrar quiénes somos en cada uno de nuestras acciones, manteniendo una coherencia muy clara entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Si es que hacemos una cosa y pedimos otra cosa, definitivamente no conseguiremos que nuestra gente con la que estamos trabajando, a quienes estamos tratando de incentivarlo, haga lo que queremos. Pido puntualidad y soy la primera que llego impuntual. Definitivamente no voy a lograr este valor, que es un valor fundamental en cuanto al respeto al ser humano. Entonces, es importante que el líder demuestre coherencia en todo esto y sea humilde en lo que hace. Esto no quiere decir que pierda su valor ni pierda su autenticidad. El ser humilde realmente puede llevar a una conducta de aprendizaje muy importante y reconocer que todos tenemos errores y tenemos dificultades y que podemos mejorar y de estas conseguir oportunidades de mejora cada vez mayores y podemos ir creciendo justamente en una transformación en nuestra área, en nuestra conducta, en nuestro ser como tal, que se expande más allá de nuestra área de trabajo, a nuestra familia, a nuestro grupo familiar, a nuestro grupo de amigos y demás. ¿Sí? Una competencia fundamental es el hecho de que, lógicamente, debemos mantener una formación continua. Aquí tenemos a una generación recientemente graduada que definitivamente salió con las mejores competencias técnicas, pero si solo nos quedamos con las competencias técnicas, probablemente ejerzamos nuestro liderazgo dentro de la competencia técnica de la mejor manera, pero no solamente necesitamos esa competencia técnica, sino necesitamos una competencia también que tenga que ver mucho más con competencias blandas a nivel de inteligencia emocional, que es la que nos va a ayudar a mantener una formación continua, una apertura hacia el aprendizaje y trabajar cooperativamente con todo el grupo que implica el servicio de emergencia. Y esto, lógicamente, no solamente buscará sumar la acción de un profesional con el otro, de la enfermera con el médico, sino mucho más todavía. Lograr una sinergia es multiplicar esos esfuerzos para conseguir un objetivo puntual que es justamente el que nuestro paciente pueda salir. El respetar las opiniones de las personas que trabajan con nosotros, de los médicos en formación, de los médicos ya graduados, de los médicos que tienen mayor experiencia, crea una conducta de aprendizaje muy buena que debe estar ligada lógicamente a una evidencia, por supuesto, pero a la mejor evidencia disponible en ese momento. Entonces, el tener un pensamiento crítico nos va a ayudar a discernir todo esto, llevando hacia qué puntos son importantes en esa formación continua, qué parte me toca reconocer que necesita un autoaprendizaje, en qué parte me siento que todavía me falta alcanzar la meta. Lo que no se mide no se puede medir, no se puede mejorar y definitivamente esto es fundamental. Eso lo hace justamente el hecho de poder saber que lo hago bien,
qué puedo hacerlo mejor. Y la curiosidad científico, a nivel de objetivos de desempeño, lleva a una investigación que mejora nuestra competencia laboral y nuestros objetivos dentro de nuestras áreas de trabajo. Y definitivamente es importante saber que nosotros solamente ejerciendo la competencia técnica podemos llegar a un momento, a una situación mecanizada que no es la situación de un liderazgo adecuado, sino que más bien debemos propiciar justamente esta capacitación continua con una motivación en las raíces del problema. ¿Y cómo lo conseguimos? Justamente buscando en dónde está nuestra oportunidad de mejora en nuestra área. Entonces, esta formación continua debe estar ligada específicamente al lugar en donde estoy trabajando, a la principal casuística, a la principal epidemiología de mi área, y esto lo hago solamente a través de esta curiosidad y este aprendizaje que lleva a una investigación de lo que estamos viviendo. Como ya dijimos, el desarrollo de personas lleva a tener un trabajo en equipo. El trabajo en equipo hace que la gente con la que trabajamos realmente crezca. Quien está siendo transformacional y quien está buscando un crecimiento de la gente con la que trabaja, realmente busca influir positivamente en los demás. Necesita que estas personas se sientan con un sentido de pertenencia importante, porque quien no se siente dueño de dónde está, quien como comúnmente lo llamamos, no se pone la camiseta del área en donde está, definitivamente no va a tener incorporado los objetivos a los que quiere llegar. Debe haber una tranquilidad bajo esa presión que nosotros vivimos en el área de emergencia, pero solo lo conseguimos a través de un grupo que trabaja con nosotros y que está justamente apoyándonos en las situaciones difíciles que nosotros podamos tener. Todos tenemos debilidades y ahí está nuestro compañero que tiene en esa debilidad una fortaleza que nos puede ayudar. Y todo esto nos da una visión inspiradora. Dentro de todo esto, de trabajo en equipo, es fundamental propiciar un buen humor. El estrés dentro de las áreas de emergencia solo nos hará tener una conducta bajo presión bastante agresiva que finalmente terminará en un determinado momento causándonos o pasándonos una factura a nuestra salud. Entonces, dentro de todo esto, propiciar al equipo tener una vida saludable y propiciar esta empatía de colaboración en el equipo hace que realmente se formen equipos ganadores que pueden ayudar puntualmente en toda esta situación de liderazgo dentro de esta área. La adaptabilidad y flexibilidad creo que ha sido demostrada durante este tiempo de pandemia más que en otras circunstancias todavía. Definitivamente a través de esta adaptabilidad hemos logrado transformarnos y transformar a las personas que se encuentran con nosotros. Esto ha hecho que nuestra conducta frente a este cambio tan marcado que implicó el enfrentarnos a una situación no realmente conocida, pese a que nos hemos especializado en el área de emergencia, pese a que hemos estudiado cómo tratar víctimas masivas y múltiples y epidemias y pandemias, no es lo mismo vivirla. Entonces, tratar de visualizar a través de esta conducta adaptativa al cambio, oportunidades de desarrollo y tener una creatividad para reconocer estas contribuciones que vienen de todos los lados a través de un crecimiento mutuo, pues hace que nosotros tengamos un trabajo proactivo y ha hecho que nosotros podamos mejorar nuestros procesos dentro de la atención e inclusive lo que ha sucedido, tener terapias intensivas dentro del área de emergencia. Muchos hospitales como el Pablo Arturo Suárez se ha convertido prácticamente en un hospital COVID. Durante todo el tiempo de la pandemia dejó de recibir otro tipo de pacientes, pues tuvo que cambiar definitivamente sus procesos de atención y tuvo que, lógicamente, adaptar los recursos para este tipo
para ese nuevo reto que significó el transformar su área. La constante revisión de lo que hago, la autoevaluación, la autocrítica nos lleva realmente a valorar nuestro trabajo, a revisar qué tanta calidad estamos dando y qué tanto puedo mejorar. Y esto definitivamente al momento que lo mido, que lo valoro y que encuentro los puntos críticos, me permite hacer una mejora continua. ¿Y a través de qué lo hago? A través de justamente medir la satisfacción del paciente. Hay muchísimas formas de medir la satisfacción del paciente que nos pueden dar muchísimas formas y oportunidades de mejora, como una simple encuesta realizada al final de la atención, a través de grupos de enfoque puntuales de pacientes que están saliendo o que han recibido atención dentro de las áreas. Podemos encontrar justamente estas oportunidades de mejora que nos permiten ofrecer cambios y acciones correctivas que a través de pequeñas ganancias hacen cambios importantes para la valoración de nuestros pacientes y para el clima organizacional, para nuestro grupo de trabajo, para nuestro equipo de trabajo, justamente buscando cómo en medio de toda esta situación, buscar una innovación y creatividad hacia los procesos que nosotros hacemos diariamente, fomentando, como decía, esta autoevaluación y fomentando también, incentivando a que esta investigación que hemos hecho durante todo este tiempo, la investigación que puede hacerse en un tiempo regular, se haga conocer y no se quede únicamente en un conocimiento, en una situación propia del área, sino que se pueda compartir, y esto lo debe hacer un liderazgo que quiere que su gente crezca, ¿sí? Y finalmente, realmente nosotros necesitamos y nos hemos adaptado hacia esta nueva situación, pero justamente a través de esta característica fundamental que debe tener el líder en la emergencia y en todo lugar, a través de la resiliencia, es decir, una conducta adaptativa pero optimista, buscando justamente la transformación del área hacia una situación mucho más positiva de apertura, que igualmente permite que la gente pueda crecer y ser mucho más productiva. Y esto lo hacemos a través de justamente difundir nuestras lecciones aprendidas. Nos hemos reunido por múltiples ocasiones en diferentes foros, en diferentes áreas, y el compartir qué hemos aprendido de todo esto, pues nos va a ayudar. Pero también es importante tener una claridad de escribir esto para que realmente también tengamos una historia y una situación que compartir con mucha evidencia de lo que hemos vivido. Por lo tanto, en la resiliencia tiene que ver mucho la parte no solo del saber, sino también de la emoción y de compartir todas estas experiencias, buscando siempre esta oportunidad de mejora y de transformarnos ante las amenazas y oportunidades que podemos tener dentro del medio. Y esto lo vemos todos los días dentro del área de emergencia. Nos toca realmente condiciones difíciles en las que tenemos que trabajar, y estas condiciones nos obligan a su vez a buscar cómo adaptarnos, cómo ser mejores, pero siempre buscando una actitud positiva frente a cualquier situación adversa que pueda presentarse, frente a cualquier amenaza que pudiera llegar a nuestra área. Con todo esto, completamos justamente las características de liderazgo que podría tener el médico de emergencia con cada uno de sus colaboradores, con cada uno de sus pacientes, con cada uno de los familiares que se encuentran en el área en el área de emergencia. Y este liderazgo que, como digo, se extrapola no solamente a su lugar de trabajo, sino a muchas de nuestras áreas en donde nos desempeñamos no solamente como médicos, sino como personas, familiares y amigos.
Algunas reglas básicas del médico de emergencia dentro de este liderazgo diario en su área es el tener realmente siempre la actitud de no solamente estar bien, sino de elevar la autoestima de todos, la suya y la de su equipo. Eh, lo dijo Guillermo, el doctor Barragán, en relación al hecho de que nos ha tocado luchar mucho durante todo este tiempo por buscar ser respetados en lo que nosotros hacemos, por tener el campo que nos hemos ganado y defenderlo a través de nuestro trabajo, de nuestra demostración de trabajo, y tenemos que seguir haciéndolo dentro de esta área. El hecho de que tenemos un servicio de emergencia en donde el trabajo es a presión, el trabajo es en una situación crítica, hace que realmente a nosotros tengamos que forjar una situación eh, em, mayor emocionalidad dentro de nuestro grupo de trabajo, con mayor afecto y seguridad no solamente para el paciente, sino también para las personas que trabajamos ahí. Todo esto, lógicamente, como vimos, dará un clima de confianza que ayudará definitivamente a tener un trabajo mucho más armonioso y definitivamente se apoyará para que el personal que trabaja con nosotros pueda sentirse mucho más motivado en hacer el trabajo que está realizando porque consigue resultados adecuados en relación a objetivos claros de tener un paciente que salió de una situación crítica, que se siente satisfecho de lo que ha recibido. No siempre esto es posible dentro de las áreas de emergencia. Realmente, al ser la cara del hospital, cualquier peca en esa cara se la ve mal. Pero debemos como líderes tratar de incentivar a nuestro equipo que la gente que viene al área de emergencia son personas que vienen realmente con una situación de estrés máximo, no es la misma condición que del paciente que va a la consulta, en donde su condición de salud no está en riesgo mayor, ni su nivel de dolor es tan alto. Entonces, el escuchar activamente a las personas es fundamental y es una característica del líder de emergencia que debe estar en todo momento. Todo esto hará que el médico de emergencia, a través de todos estos lineamientos de formación continua, de establecer protocolos y guías de manejo, fomenten también la responsabilidad y el ahorro de recursos. Nos hablaban justamente de la escasez de recursos que hay dentro de las áreas de emergencia, pero es fundamental como líder el revisar que la estandarización en la atención haga que realmente podamos tener ahorros que optimicen lo poco que tenemos. Y fomentar, lógicamente, la crítica constructiva y positiva hacia todo el grupo que trabaja con nosotros es es un arte en la comunicación, un arte en la valoración de equipo, en el debriefing que podemos realizar diariamente, no solamente en situaciones críticas, sino en una situación de trabajo regular y ser congruente con lo que pensamos, decimos y hacemos. Esto es realmente importante para que consideremos dentro del liderazgo de la emergencia al emergenciólogo como un líder nato, ¿no es cierto? Esta frase de Gandhi creo que es algo que dice mucho en cuanto a formarnos y hacer mejores cada día. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y esto realmente es una invitación para todos para que podamos ejercer ese liderazgo con un cambio personal para luego conseguir lo que queremos en todos los que nos rodean. Esto es lo que quería compartirles en relación al liderazgo dentro del área de emergencia. Si hay alguna pregunta, estoy a las órdenes. Les agradezco nuevamente por haberme invitado. Muchas gracias, doctora Borja, por compartirnos toda su experiencia y esta enriquecedora exposición. Realmente me gustaría destacar lo que hemos hablado durante este tiempo
especialmente sobre la formación continua, que pienso que es importante para todos los profesionales médicos que siempre estemos en constante formación, sin importar la edad que tengamos o el trabajo que estemos realizando. E igualmente me gustaría preguntarle y que nos pueda compartir durante este tiempo de la pandemia, pues el trabajo interdisciplinario se volvió más importante que nunca y creo que también entre varias especialidades que prácticamente a pesar de que atiendan algo diferente, pues todos tuvimos que centrarnos en la parte del COVID. Entonces, desde la parte de su área, ¿cómo fue el tener que desarrollar protocolos o manejos de lo que fue el COVID, de lo que es el COVID-19 en un corto tiempo, bajo una presión muy grande? Si nos puede compartir su experiencia, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, igual que en todos los hospitales, tuvimos que ir aprendiendo al paso e ir también a su vez estandarizando lo que queríamos hacer, de la poca información que teníamos. Establecimos protocolos en el hospital en el que participamos, por supuesto, múltiples especialidades, entre esas, lógicamente, neumología, infectología, medicina interna y nosotros. A través de esto igualmente establecimos que habían áreas de poca rotación porque la demanda dentro de nuestro hospital privado estaba disminuida importantemente, pero en el área COVID sí había demanda, entonces tuvimos que mantener el personal de emergencia, en mi caso, inclusive los pediatras, haciendo de residentes de los emergenciólogos para poder compensar el trabajo y no necesariamente pedir una contratación que en este momento era bastante complicada. Entonces, creo que igual que en todas las áreas, fuimos madurando los protocolos, fuimos cambiando, actualizándolos hasta el momento, igualmente dada la condición que tenía el hospital, tuvo la posibilidad de separar físicamente las áreas de aislamiento versus la área de atención general, y esto dio lógicamente una ventaja de alguna manera para poder tratarlos con menos riesgo a los pacientes, y no solo el riesgo en sí del COVID, del virus, sino la parte emocional que estaba de por medio, con todo el miedo, porque todos tuvimos miedo en un determinado momento, pero pues como médicos teníamos que superarlo. En ningún momento hemos parado. Las unidades de emergencia hemos estado constantemente trabajando y liderando esta situación de atención a los pacientes y de protocolización de alguna manera dentro de lo que teníamos. Sí, esa ha sido nuestra experiencia. Muchas gracias, doctora. Ha sido invaluable realmente el trabajo que se realiza en la emergencia y todas las personas que trabajan dentro de esta área. Le agradecemos mucho por su participación y esperamos siempre poder contar con usted en el Congreso. Claro que sí, le agradezco muchísimo. Gracias a todos. Una buena noche.